When I first proposed restoring the floating island back to its original state, my plan was denounced for being too radical and dangerous. I say to you now, radical and dangerous doesn't even begin to describe the situation. Should Echidna society continue to be split down the middle between those who would welcome the new and those who still cling to the old ways? Dimitri de Echidna es un pues Echidna, proveniente de la línea de cómics de Sonic distribuidos por Archie Comics en el año 1993, siendo creación de tu padre y el mío, Ken Demanda Spenders, y haber sido uno de los villanos / antagonistas recurrentes en la pero muy larga historia de estos cómics que me gustan tanto. Dimitri fue en su día junto a su hermano Edmund un científico Echidna proveniente de la ciudad de Echidnápolis. Inspirados por su tatarabuela Kyla, los hermanos darían inicio a un proyecto que tendría como principal objetivo el devolver a la isla flotante a su lugar de origen en Doununda, por medio de un invento conocido como el Sifón del Caos, un aparato que podía drenar lentamente la energía de las 12 esmeraldas que mantenían a la isla en el cielo. Pese a la fe puesta en su proyecto, el Alto Consejo Echidna negaría la propuesta de Edmund y Dimitri al considerarlo algo poco viable y de alto riesgo para su sociedad. Resistiéndose a lo que los altos concejales proponen, Dimitri opta por demostrar por sí mismo que su plan es viable, irrumpiendo en la Cámara del Caos donde yacían las esmeraldas. Pese a las peticiones de su hermano, Dimitri activa el Sifón Caos. No obstante, la energía drenada de las esmeraldas fue absorbida por Dimitri, transformándolo en lo que él denominaba como una esmeralda viviente. En su nuevo estado, Dimitri presentaría un ego y un complejo de Dios que lo lleva a desarrollar un deseo de conquista hacia todos y todo lo que se le atraviese, planeando no solo conquistar Echidnápolis, sino también a todo Mobius con sus nuevos poderes, reteniendo a su hermano y al alto concejal en lo alto de una torre en la nueva ciudad que el mismo Dimitri crearía. Pese a sus grandes habilidades, Dimitri sería detenido gracias a las hormigas de fuego, quienes comerían los cimientos de la estructura de la torre, y Dimitri, pese a ser un genio y un dios omnipotente, no hace nada y se deja aplastar por los restos de la torre. Ok. Pese a estar retenido bajo los escombros de su creación, Dimitri todavía estaba consciente, inmerso en toda esa oscuridad durante años, hasta que un día, con el uso de sus capacidades telepáticas, lograría comunicarse con su hijo Meniker para convencerlo de seguir sus pasos. Siguiendo fielmente los deseos de su padre, Meniker iniciaría una insurrección en contra de la recién formada ley, en contra de la tecnología impuesta por los altos mandos de Echidnápolis. Así, mientras Dimitri hacía la nona, su hijo iniciaría una guerra ideológica en su sociedad que provocaría la muerte de su hermano Edmund, quien se suicidaría de 3 disparos en la espalda. Pese a todo, Meniker y su legión oscura serían detenidos por el hijo de Edmund, Steppenwolf, quien desterraría a toda la organización a la zona crepuscular, así iniciando una enemistad que perduraría generaciones y generaciones de guardianes y legionarios. Luego de haber estado en letargo durante cientos de años, Dimitri finalmente lograría liberarse de su cautiverio. Ahora renombrándose como el dios Echidna Enerjak, se dispondría a continuar su conquista mundial, apareciendo frente a Knuckles y compañía, y pese a sus esfuerzos serían vencidos por un revitalizado Dimitri, quien tomaría control de los Chaotix y desterraría a Knuckles y a Arquímedes al desierto de Sandópolis. Con los descendientes de quienes lo habían vencido fuera del camino, Dimitri reconstruiría su antigua ciudad una vez más y se dispondría a continuar su reino de terror. No obstante, sus planes serían interrumpidos por la llegada de Knuckles y Arquímedes a su ciudad. A Dimitri no se le ocurriría mejor idea que mandar a los Chaotix a detenerlos. Fracasando exitosamente en su misión, Dimitri, hinchado los huevos, opta por intervenir desmayándolos y poniéndolos en cautiverio. En vez de matarlos, Dimitri empieza a tirar un monólogo, lo que les da tiempo para escapar y planear una estrategia. Knuckles ganaría tiempo enfrentándose a su tío, mientras que las hormigas de fuego crearían una salida de la ciudad, y lo que el padre de Knuckles lanzaría la ciudad al espacio, terminando con la amenaza de Dimitri por el momento. Mientras Dimitri andaba de parranda, pasarían varias cosas. La Legión Oscura volvería por 15ª vez. El Dr. Eggman fue derrotado y presuntamente asesinado por su sobrino Snively. Echidnápolis no estaba destruida, sino en una zona de bolsillo que fue devuelta a Mobius por una máquina de Robotnik.
Entre otras cosas que no vienen al caso ahora. Tras haber estado vagando por el espacio durante un largo tiempo, Dimitri se le daría una oportunidad para regresar a su hogar gracias a un misterioso ser quien lo guiaría de regreso a Mobius, dando justamente con la legión que años atrás su hijo crearía, tomando así el control de la Legión Oscura para retomar la conquista y su deseo de venganza contra Knuckles, secuestrando a los Chaotix a Arquímedes y su abuelo, y torturando a Knuckles con el objetivo de que se rinda ante él. Pese a sus esfuerzos, la voluntad de Knuckles era enorme. Al no dejarse vencer ante los juegos de Enerhack, finalmente provoca que Dimitri, cansado, opta por desintegrarlo en su totalidad, aparentemente matándolo. Habiendo concluido su venganza, Enerhack prosigue a liderar a la Legión Oscura hacia Equidnápolis con el objetivo de tomar la ciudad por mano propia. No obstante, Enerhack sería teletransportado por quien lo había devuelto a Mobius, Mamón Mogul, quien revela que lo trajo solo para absorber sus poderes con la espada Acornias y ser el ser definitivo, dejando a Dimitri solo como un viejo Echidna cansado, acabando así con su etapa como Enerhack. Esta historia continuará. De inmediato. La situación para Dimitri no era favorable. Sin los poderes de Enerhack para mantenerlo joven, sucumbiría a cientos de años de vejez en cuestión de un momento. En tal drástico instante, la única salida sería un cambio drástico. Utilizando los implantes tecnológicos de la Legión Oscura, Dimitri lograría retener los estragos del tiempo, al menos de momento. Ahora convertido en un cyborg Echidna, Dimitri toma el control de la Legión Oscura tras la desaparición del anterior líder, su tataranieto Kragor. Como líder, Dimitri opta por dejar de lado sus delirios de conquista que un día tuvo como Enerhack, y en su lugar busca cambiar la política Echidna para traer de vuelta a la tecnología que años atrás fue excomulgada. Para lograrlo, secuestra y le lava el cerebro al sumo concejal Pratva, el descendiente de quien en su momento denunció su proyecto de regresar a la isla flotante a la superficie. Ahora, teniendo un aliado poderoso de la política Echidna, Dimitri inicia un conflicto político entre los ciudadanos de Equidnápolis. A su vez, ataca la base principal de los guardianes y captura a Knuckles y a su tataranieta Julisu. Durante su tiempo de reconstrucción, Dimitri reflexionó sobre sus derrotas previas, llegando a la conclusión de que quizás Knuckles era más de lo que aparentaba. Un rápido examen confirmaría las dudas de Dimitri sobre las capacidades anormales de Knuckles, llevándolo a creer que podría ser la llave para recuperar sus poderes. No obstante, sus planes de infiltración política fueron frustrados por el alguacil Remington, y los poderes de energía caos de Knuckles se saldrían de control, provocando la retirada de la Legión Oscura. Pese al aparente fracaso, Dimitri lograría comprender de mejor manera las capacidades de Knuckles, lo que le sería de utilidad en un futuro cercano. Luego de un tiempo, la historia sigue en el Sonic Super Especial 14, más o menos. Verán, técnicamente deberíamos seguir con el Super Especial 12, pero es que realmente la historia, pues no aporta nada a la narrativa de Dimitri o siquiera a la de los cómics. Porque si mal no estoy, ni se mencionan estos eventos a posterior en algún cómic futuro, o sea, está bien al pedo esta historia. Por lo que nos hacemos los boludos y hacemos como que no existe y proseguimos con el Super Especial 14. ¿Sí? Con el objetivo de retomar Ángel Island sin resistencia de los guardianes o de algún otro habitante que pudiera interponerse, la Legión Oscura opta por enviar a todos los residentes de la isla flotante a la zona crepuscular con un camión cuántico, siendo los únicos que se salvarían Julisu, quien fue salvada a petición de Dimitri al ser parte de su familia, y Knuckles, quien se lograría salvar de la catástrofe a duras penas. Así la Legión tendría pase libre a regresar a su patria. Un tiempo más tarde, el buque de la Legión sería alertado por una señal de energía proveniente de la isla flotante causado por el enfrentamiento entre Chaos Knuckles y Turbo Tails, y posteriormente serían abordados por Knuckles, quien le exigiría a su tío el que devolviera su hogar de nuevo a Mobius. Dimitri aceptaría, pero con la condición de que Knuckles se uniera a la Legión Oscura. Sin más remedio, Knuckles acepta el trato, dándonos así la puta peor página del cómic. En serio, Penders, la reconcha de tu madre, que es esta poronga. Dios. Pero en fin. Ahora, trabajando codo a codo con su tío, Knuckles decide usar sus poderes con el objetivo de intentar cambiar la historia Echidna para mejor por medio del viaje en el tiempo.
Si bien Knuckles tuvo éxito en destruir el meteorito blanco que había provocado la creación de la isla flotante, las cosas se retorcerían de maneras imprevistas, causando que el esfuerzo de Knuckles no sirviera en lo absoluto. Esto, según Dimitri, se debía a lo impredecible de las variables en el viaje en el tiempo. No obstante, Knuckles no desistiría en sus esfuerzos esta vez, optando por viajar al momento de la presentación de Dimitri y Edmund para asegurarse de que se apruebe su proyecto. Aún así, resultaría ser que los cálculos de Dimitri para regresar a la isla flotante a la superficie no eran del todo exactos, lo que casi provoca la destrucción de la isla flotante, de no ser porque Knuckles detuvo los eventos antes de que sean irreversibles. Dimitri explica que si se quiere un cambio positivo, se debe actuar en un momento en donde se sepan todas las posibles variables. O algo así, la verdad no entendí muy bien esta parte, jeje. Como siguiente intento, Dimitri manda a Knuckles al momento previo al asesinato de Edmund. No obstante, esto tampoco sirve, ya que, si Edmund seguía vivo, provocaría que la Legión de Guardianes no se desarrolle de manera apropiada, lo que los convertiría en un blanco para la conquista de Robotnik. Frustrado porque no es capaz de poder hacer un cambio en el pasado, Knuckles no sabe cómo proseguir. No obstante, Dimitri le recuerda que aún puede hacer un cambio en el presente. Un tiempo más tarde, Knuckles escaparía del buque de la Legión y volvería a la isla flotante, donde usaría sus poderes caos para devolver a los habitantes de la isla de regreso para el disgusto de sus familiares. Momentos más tarde, Dimitri se haría presente en la isla y ahora, teniendo como aliado de su causa a Knuckles, iría hacia el Gran Consejo de Equidnápolis con el objetivo de conciliar una unión entre los tecnócratas de la Legión Oscura y los teócratas equidnas de la sociedad de la isla para lograr acabar con esta disputa ideológica y lograr la paz entre la especie, siendo respaldado por la palabra del guardián Knuckles, pero en un momento de descuido uno de los miembros del consejo atacaría a matar a Dimitri, aparentemente siendo todo esto orquestado por su tataranieta Lien Da. No obstante, Dimitri sería salvado de último momento por Knuckles, quien recibiría de lleno el disparo. Viendo que ambos lados no eran del todo unos santos en sus métodos, Dimitri y el Mitre de Equidnápolis se preguntan el qué camino tomar a partir de ahora. Un miembro del Congreso sugiere que ambos bandos se unan en pro del avance, reconociendo los negativos y positivos de ambas ideologías, para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Los teócratas entiendan que la tecnología puede ser beneficiosa para el progreso general y los tecnócratas entiendan que la gente necesitaba tiempo para aceptar semejantes cambios. Dimitri no estaría del todo de acuerdo con esta propuesta, aunque optaría por discutirlo en otro momento, siendo interrumpido por Knuckles, quien había sobrevivido al ataque, y informándole a Dimitri de un traidor en la Legión Oscura para su sorpresa. A pesar de estar recluido en aquella fría carcasa de metal y circuitos, Dimitri todavía seguía siendo un ser vivo, al menos en parte, vulnerable al paso del tiempo como todos nosotros. Después de un tiempo, los implantes mecánicos de Dimitri ya no eran capaces de interponerse al paso natural del tiempo. Aquel cuerpo que hacía ya generaciones debía haberse apagado, finalmente sentiría la presencia fría de la muerte acercarse lenta pero incansablemente hacia él. Dimitri no temería y hasta aceptaría su destino al rechazar la propuesta de Lien Da de recibir la ayuda de Knuckles. Al considerarlo de poco fiar, entendiendo que su momento estaba cerca, le pediría a su nieta que jurara que seguiría sus objetivos. No obstante, Dimitri recibiría una visita inusual en su lecho de muerte. Aquel que le había quitado sus poderes, Mammoth Mogul, había vuelto y estaba dispuesto a recuperar lo que se le había quitado. Tomando de rehén a un moribundo Dimitri, Mogul amenazaría con acabar con su vida si es que Knuckles no hacía acto de presencia. En aquellos momentos, Dimitri sacaría a la luz un cierto grado de culpa por sus acciones, llegando hasta a sorprender en cierta parte al mismo Mogul con esa muestra de aparente culpa. Finalmente, Knuckles aparecería frente a Mogul y Dimitri. Mogul le exigiría a Knuckles que se deje someter por su sifón del caos, o de lo contrario desconectaría el control vital de Dimitri matándolo en un segundo. Knuckles no obedece y intenta atacarlo, provocando que Mammoth desactive a Dimitri de su soporte vital. Knuckles trata de contrarrestar los efectos, tratando de salvar a Dimitri con sus poderes Chaos. No obstante, eso era lo que Mogul quería, pues en realidad toda la habitación era un sifón del Chaos que absorbería la energía Caos de Knuckles. Desesperado, Knuckles se sobrecarga con el objetivo de acabar con Mogul. Al final, Mogul escapa habiendo absorbido los poderes de la explosión Caos de Knuckles como había planeado. Dimitri lograría sobrevivir gracias a la intervención de Knuckles y Knuckles terminaría muriendo como consecuencia de tal despliegue de energía. Y pipí causa que sad. Como esos numeritos de abajo sugieren, esto todavía no termina.
Pasaría un tiempo en el que no sabríamos nada de Dimitri y de nuevo pasarían varias cosas. Una raza alienígena amenazaría al planeta. No esos no, esos. Obligando a reunir a toda la banda en una suerte de endgame furro. O Knuckles volvería a la vida para la batalla contra estos aliens. Y Sonic sería mandado a la concha de su madre luego de detener un arma repolenta de los aliens, provocando un time skip de 1 año. Luego de volver, Sonic acompañaría a Knuckles y compañía a recuperar Angel Island, que fue tomada por Eggman mientras estaba en el espacio. Ahí se encuentran con el furro que uso de foto de perfil en Twitter, el Dr. Finitebus, y con Lienda, quien aparentemente ahora era la líder de la Legión Oscura y que sugiere que Dimitri estiró la pata. Pero de vuelta. Los numéritos. Entonces, ¿qué pasó? Aparentemente durante el año en el que Sonic estuvo en el espacio, Dimitri cedió el control de la Legión Oscura a Lienda debido a su estado de salud. Más tarde Finitebus pediría utilizar a Dimitri para su investigación para traer de regreso a Enerhack. Lienda acepta y le entrega a Dimitri, quien no se negaría porque creía que Finitebus le devolvería sus poderes. Aunque realmente Dimitri está en contra de los métodos y la doble cara del doctor. O sea, vamos, este tipo aparenta todo menos buenas intenciones. Pero bueno. Dimitri reaparecería en el número 171. Para preservar su vida, Finitebus lo desmontaría solo, dejando su cabeza conectada a una esfera de cristal que le baja una banda el aura, pero X. Finitebus trataría de utilizar la palabra de Dimitri para convencer al padre de Knuckles de dejar la isla para buscar a la hermandad de guardianes que el mismo Finitebus encerró en la zona crepuscular. Luego de que Locke se vaya, Dimitri demostró su disgusto hacia Finitebus y sus manipulaciones. Un tiempo después, Dimitri escaparía de Finitebus al conocer que la promesa de regresarlo como Enerhack era mentira, huyendo para avisarle a los Freedom Fighters y a su sobrino Knuckles. Dimitri presentaría la amenaza ante el recién formado Consejo Acorn. No obstante, Dimitri terminaría dejando a su suerte a los Freedom Fighters al considerar que sus métodos eran ineficientes para encarar la amenaza, optando por aliarse con el Imperio de Eggman para detener a Enerhack. No obstante, no serviría de nada y Knuckles, siendo Enerhack, devastaría las tropas de Eggman, obligando a Dimitri y a Eggman a refugiarse. Luego de que Knuckles fuera detenido, Lienda y su Legión Oscura buscarían la ayuda de Eggman tras que Enerhack les quitara sus implantes cibernéticos, así formando la nueva Egg Dark Legion, siendo comandada por Dimitri como gran maestro para la sorpresa de su nieta. Más tarde, Dimitri se uniría como apoyo durante una pelea entre los Chaotix y la Egg Dark Legion, demostrando estar ya cansado de los conflictos familiares. Arremetería en contra de los Chaotix, aunque siendo derrotado igualmente al carecer de refuerzos del Imperio Eggman. Dimitri le reclamaría al doctor el poner en riesgo a su gente de manera tan descuidada. Eggman le revelaría de que realmente no le importaban y además le amenazaría, pues les habría puesto bombas en sus implantes para que obedezcan sin cuestionar, para el desconcierto de Dimitri, quien debía encontrar una salida a esta situación, o de lo contrario su gente y su única familia dejarían de existir. Más tarde, durante el asalto final hacia la ciudad de Eggman, Dimitri de nueva cuenta renegaría del trato de Eggman hacia su gente, que se encontraba arriesgando el cuello contra los Freedom Fighter y Chaotix, recibiendo nuevamente indiferencia. En este momento tan complicado, Dimitri chantajearía a Esnivel sobre revelar la traición que haría hacia Eggman si sus exigencias no eran cumplidas. Esnivel y en su lugar le propondría a él y a su gente que se unan a su traición. No viendo una salida mejor, Dimitri acepta la propuesta. Más tarde, durante el asedio a los cuarteles de Eggman, Dimitri junto a la Legión Oscura cederían ante Sonic y compañía, permitiéndoles encarar a Eggman como Esnivel y planeo. Durante este momento, Dimitri tiene un pequeño encuentro con Knuckles y Julisu, donde el guardián le dejaría en claro que sería capaz de dormirlo como a los perritos si era necesario, aunque sea su familiar, para la sorpresa de Dimitri. Luego de la caída del Imperio Eggman, Dimitri y la Legión le darían la bienvenida a sus nuevos benefactores, el Dominio de Hierro. Durante el dominio de la Reina de Hierro, Dimitri acudiría ante ella con el deseo de que pudiera quitar las bombas que poseía a su gente. Para su desilusión, la reina se negaría supuestamente debido a ser incapaz de removerlos por el prolífico trabajo del doctor. Aunque para tratar de aliviar a Dimitri, le presentaría unos chips que desarrolló que serían capaces de bloquear la señal del detonador, asegurando así la seguridad de su gente. Un tiempo después, mientras la reina se encontraba batallando contra los Freedom Fighters fuera de la base,
Dimitri llamaría a Lienda para contarle las novedades sobre las bombas del gordo. Si bien el chip de la reina los protegería de las bombas, también los haría susceptibles a la tecnomagia de la reina, convirtiéndolos en sus esclavos sin mente. Dimitri lograría desarrollar un chip que lograría crear una resistencia a estos efectos, pero le tomaría tiempo modificar los demás. Lienda le propondría que podría modificar este chip especial para poder tomar control total de su gente para que les sean 100% fieles. Dimitri rechazaría la idea rotundamente, no podía hacerle eso a lo último que quedaba de su gente. Al despertar, Dimitri se vería cara a cara con las consecuencias de sus acciones. Su karma al ver cómo lo último que quedaba de su familia se ponía en su contra. Lienda se habría cansado. Cansado de ser solo la comisaría, de ver cómo no era capaz de ascender y tomar lo que era suyo. Su padre, su hermano, Dimitri. Siempre había alguien que se interponía en su meta. Pero ya no más. Eso debía de cambiar. Ahora ella sería la líder, la maestra de su gente. Tomaría el control al fin. Y Dimitri se hundiría en desesperación, olvidado en la oscuridad de una caja para siempre, muriendo solo con su conciencia como compañía en su lento olvido, pensando que había salido mal, en que se había equivocado, como el deseo de dos hermanos de devolver a su hogar a la superficie había llevado a tanta tragedia, traición, dolor. Don't do this. Don't betray your own people. Don't betray the last of your family. You can't do this to your own kid. Lienda! Lienda! Una semana después de la derrota de la Reina de Hierro, Sonic y Tails se encontrarían revisando el Eggdome en lo que quedaba de la ciudad de Eggman. El gordo no había sido visto en un largo tiempo, lo que activaría las alarmas de Sonic. Pese a pasar días buscando el Chef y el Piolas no encontrarían señales del doctor en su base. Antes de rendirse, Nicole lograría registrar una señal débil proveniente de una de las habitaciones de la zona. La señal los guiaría hacia el laboratorio de Dimitri y por consiguiente con el mismo Dimitri. Sonic y Tails llevarían a Dimitri a la nueva Mogotrópolis. Pese a sus acciones pasadas, Sally tendría misericordia de Dimitri al enterarse de su situación, permitiéndole quedarse en el centro científico. Un tiempo después, Dimitri haría acto de presencia para consolar a Nicole, quien se encontraba destrozada luego de ser rechazada por la gente de la ciudad. También aparecería Espio, quien había ido a consolar también a Nicole. Nicole le explica a Espio todo sobre cómo Dimitri llegó allí y sobre cómo se encontraba preparándose para intentar arreglar las cosas con Knuckles después de tanto tiempo. Nicole le pediría ayuda a Dimitri sobre toda esta situación, cómo lidiar con el descontento y el miedo que la gente le tiene luego de que fuera controlada por la Reina de Hierro. Dimitri admite haber estado mal al tratar de imponer lo que él creía correcto, había buscado siempre el control y al final se quedó solo. Su familia ya no estaba, su gente lo despreciaba y su legado estaba manchado en sangre inocente. Había sido egoísta, pero Nicole tenía amigos y gente que la apoyaría en todo. Ella debía hallar el coraje para encarar a la gente y predicar el buen ejemplo para ganarse el perdón. Nicole entendería y le agradecería su ayuda. Dimitri solo le pediría que trajera a su sobrino. Tiempo después, Nicole y Espio llevarían a Knuckles a el centro científico donde se encontraría ante Dimitri. La reacción de Knuckles ante él sería tensa como cabría esperar, pero al ver que Dimitri era honesto en su arrepentimiento y su deseo por arreglar las cosas, le permitiría otra oportunidad ofreciéndole conectarse con lo que quedaba de la base de los guardianes para empezar a arreglar todo el desastre que causó para la alegría de Nicole, Espio y por supuesto Dimitri. Lamentablemente, y como todo lo que tiene que ver con los elementos presentados por Penders durante la denominada por fans era pregénesis de los cómics, Dimitri junto con otros personajes de Penders y incluso de otros escritores que nada tenían que ver y que terminaron ligándola de rebote, terminarían siendo eliminados posterior al crossover de Mega Man debido a el tema Penders, por lo que la historia de Dimitri terminaría en el número 222 y sería mencionado una última vez en el número 237 para desaparecer definitivamente de la historia de estos cómics. Hacete recoger Penders. Ciertamente este video fue más complicado de realizar de lo que habría esperado. Entre el calor que me calienta la computadora, entre que estoy por volver a la escuela y entre que era bastante lore la producción del video, se terminó alargando durante todo un mes la reputa madre, pero realmente quería realizar este video sobre uno de mis personajes favoritos de Padre Archie.
Agradezco de todo corazón a los pibes de Tales Archive, que fueron los que tradujeron todos los cómics que usen este video. Les recomendaría que vayan a ver su página web y banda de traducciones de cómics y productos de Sonic y del Mega Hombre. Un gran abrazo para Richard Coomsube, quien fue el que creó los fandubs de Dimitri, que usen este video. Tendrán su canal en la descripción. 1.000.000 de gracias a la Sonic Wikizone de donde saqué info. Y a Roland, que no hay por qué le robe su idea de cronologías de personaje para hacer esto, jejeje. Sin más que decir, me despido porque esto se está alargando una banda y después tengo que editar todo.